Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Unas breves palabras para contarles que lo que van a ver ahora es parte de una serie de charlas que yo estuve dando el año pasado a propósito de los discos chiquitos del tango, los discos de 7 pulgadas. Unos discos que quizás a veces pasan desapercibidos, pero que son realmente muy importantes. Los discos de 7 pulgadas se han transformado desde fines de los años 50 hasta los años 70 en una suerte de gran refugio para muchos artistas de tango. Una memoria cultural realmente valiosa, importante, que debemos conocer, pues muchos artistas del tango no llegaron a grabar long plays de 12 temas, de 14 temas, sino que la única oportunidad que tuvieron para dejar un registro de su arte fue un disco chiquito, un disco de 7 pulgadas. Por eso, en esta serie vamos a estar explorando una cantidad de discos realmente muy interesantes, de artistas consagrados y de artistas absolutamente desconocidos. También vamos a conocer algunas cosas algo raras, algo bizarras también, ¿por qué no? Divertidas. En todo caso, todo material que creo que les va a interesar y que va un poco por fuera de lo que es, el estilo de Troilo, el estilo de Pugliese, de Di Sarli, sino conocer un poquito otras dimensiones de lo que es este gran universo del tango. Espero que les guste. Como les decía, son fragmentos de distintas charlas que di el año pasado y en algunos casos está un poquito mejor iluminado, a veces está un poquito más raro, pero creo que siempre van a poder aprovechar y disfrutar de la información. Aquí vamos. Entonces vamos a empezar con un disco muy raro, que es este disquito de la orquesta de Osvaldo Requena con el cantor Jorge Miró. ¿Sí? ¿Se llega a ver bien la tapita? Un disco editado en el año 1960 por el sello Odeón, en esta serie de 45 revoluciones por minuto. Miren qué jovencito Requena. Requena es este de acá. Para los desprevenidos y desprevenidas les cuento, Osvaldo Requena fue un director de orquesta, arreglador, también gestor, también podríamos decir, un ejecutivo de la industria discográfica, que bueno, muchos, digamos, relacionamos con razón a la figura de Leopoldo Federico. ¿Por qué? Porque Requena fue un socio musical y de la vida, ¿no? De Leopoldo Federico, por lo tanto, hicieron muchos tangos juntos, ¿sí? Compartieron la composición de temas muy importantes, ¿sí? Temas como, qué sé yo, Milonguero de hoy, Capricho Tonial, muchos temas famosos de Leopoldo Federico son escritos en coautoría con Osvaldo Requena. Osvaldo Requena a la vez fue director de orquesta de muchas instancias de acompañamiento para cantores famosos, sobre todo en los años 60, 70. Van a encontrar, por ejemplo, dentro del sello Microfón, que grabó un montón de discos acompañando, bueno, a grandes luminarias del tango como, no sé, por ejemplo, Floreal Ruiz, Nelly Vázquez, qué sé yo, un montón de cantantes. En un trabajo, Alfredo Belusi, en un trabajo en general, digamos, que está hecho, digamos, con mucho oficio, está hecho con calidad, está hecho con mucho oficio, pero por ahí no necesariamente tiene el vuelo musical que puede tener la escritura de acompañamiento de otros directores de la época como Raúl Garelo quizás. Esto obviamente es una apreciación personal, tiene que ver con mi gusto, una mirada subjetiva, pero no que no tenga valor, pero siempre una cosa un poco más estándar, ¿no? Esos acompañamientos. Sin embargo, Requena hizo algunas cosas que realmente están muy buenas como solista, siempre con la ayuda de Leopoldo, con Fernando Suárez Paz, siempre rodeado de grandes músicos. Y este disco, bueno, tiene un tema instrumental que yo quiero compartir con ustedes, eh, porque tiene, digamos, instrumentales y cantados, ¿no? Jorge Miró, hoy no lo vamos a escuchar, pero si conocen a Jorge Miró, no lo conocen, mejor dicho, no sé, por ahí les suena, él fue cantó con Ángel D'Agostino, cantó con Alberto Manzione, ¿sí? Hizo una carrera más o menos importante en Colombia. Pero bueno, hoy vamos a escuchar el tema instrumental, un tema instrumental de este disco que se llama En Penumbras, ¿sí? Del propio Requena, y que me parece que es algo muy lindo, muy interesante, y que como les digo, ¿no? Que yo entiendo no ha sido reeditado en ningún formato,
y vale la pena compartirlo, ¿sí? En esta instancia, si se quiere, de refugio tanguero, en este caso del comienzo de los años 60, ¿sí? En penumbras, de y por Osvaldo Requena, en este disquito chiquito que nadie conoce, me imagino, y si lo conocen, bueno, se llevan un premio si lo conocen. Bueno, apaguen los micrófonos, así no hay ruido, lo escuchamos y lo disfrutamos juntos. Aquí vamos. Y ahí lo escuchábamos entonces a Osvaldo Requena, con este disco del año 60, si no me equivoco, para el sello Odeón, en una yunta de esfuerzos con Jorge Miró, a quien hoy no vamos a escuchar, pero bueno, por ahí en otro encuentro lo podemos hacer. Bueno, ¿qué les pareció? Buen material, ¿no? Un material de un tango claramente tradicional, pero que ya está buscando, un poco en la línea de Leopoldo Federico también, ¿no? Ciertas tensiones, ciertas provocaciones, un desarrollo solístico el violín. Yo no sé, no tengo del todo claro si Suárez pasa aquí o no, pero la verdad que algo muy lindo y que, como digo, bueno, se conoce muy, muy poco.